Hola, soy Mario de los lunes seriéfilos. Bueno, hola, aquí estoy con Carles, Nuria y Manel. Lo primero, ¿qué tal todo? ¿Nerviosos? Contentos. Contentos, Sí. básicamente. Bueno, mi primera pregunta sobre todo es, un poco llega Apocalipsis Z, el principio del fin. ¿Cuáles han sido los principales retos de llevar esta historia de la novela gráfica o del cómic a la pantalla? Bueno, básicamente hacer cine de aventuras, porque la película hay infectados y hay terror, pero hacer cine de aventuras real en España es difícil. Pese a que hemos tenido mucho apoyo de Prime Video, hemos tenido un presupuesto que para España está bien, no dejamos de contar con una ínfima parte para una película de lo que sería igual, o sea, pues igual tenemos una décima parte del presupuesto que tendrían en un capítulo de Last of Us o de una serie americana, ¿no? Entonces el reto, pero por otro lado muy divertido, era de que esas escenas de acción y de aventura, de hacerlas nuestras, de que lucieran lo máximo posible y sobre todo de generarlas pues desde cero en base a las localizaciones que habían, al trabajo, agudizar el ingenio para que no fueran escenas de acción sin más, que se quedaran cortas comparado con lo que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, sino que todas tuvieran un punto de vista, un concepto. O sea, todas las escenas de acción de la película tienen. Es como las películas de Jackie Chan originales de Hong Kong. Pues igual te hacía una escena que toda tenía que ver con que no tenía zapatos y se iba probando zapatos y no le cabían, ¿no? O Fred Astaire que te hacía un baile todo con una silla. Pues diseñar eso fue un reto, pero a la vez fue muy divertido. Y luego un gran reto que siempre, es muy pesado, es rodar en el agua. Hay varias escenas que pasan en la ría y eso siempre es muy difícil. Y vosotros, por ejemplo, a nivel de producción, Nuria. Pues yo añadiría un poco, o sea, partiendo el trabajo de adaptación, ¿no? Que siempre hay una sensación de vértigo, ¿no? De adaptar una novela tan querida pues a un formato audiovisual. Eso siempre supone el primer reto. Y luego, pues sí, o sea, trabajar con el agua, ¿no? Ha sido uno de los obstáculos, la logística de rodaje, ¿no? De que al final éramos muchísimo equipo, pues en Galicia, con todos los cambios de tiempo que hay, teniendo que maquillar a pues muchísimos bailarines, contorsionistas, figurantes de infectados Exactamente. y el gato, ¿no? Que es muy mono y a todos nos encanta el gato, pero hacía lo que le daba la gana. Entonces, o sea, desde el casting del gato hasta tener al gato como uno de los personajes principales, ¿no? De la película ha sido también, diría Sí, que un gran exactamente. reto. Y Manuel, por ejemplo, ¿de qué manera, por ejemplo, tú has ayudado también un poco a cortar la producción para que con menos dinero se pueda hacer esta película también, con menos presupuesto, como estaba hablando antes, de tener menos presupuesto este tipo de escenas, este tipo de películas? Pues mira, mi papel básicamente consistía en ayudar a hacer el camino de transformar un libro, una novela, en una película, porque evidentemente es imposible meter las 500 páginas de un libro en 2 horas de película, con lo cual había que decidir qué partes se quedaban fuera, qué partes se contaban de otra manera y sobre todo, lo más importante, mi papel en esto era, en el proceso de escritura del guión, procurar que el espíritu de la historia se trasladase a la película, de tal manera que aquellas personas que sean lectoras de los libros, que los conozcan, que sean fans, vean la película y se sientan identificados, les resuene esa historia, y que aquellos que no conociesen la historia con anterioridad, por una parte, vean una película que les apasione, que les entretenga y que sientan necesidad de querer leer los libros después porque quieren tener más. En ese proceso de transformar una cosa en otra es donde yo tuve que colaborar, tuve que trabajar, y la verdad es que tengo que decir que he tenido una suerte extraordinaria de poder hacer este trabajo tanto con Ángel Agudo como con Adrián Guerra, que ha sido maravilloso. ¿Y con quién más? Una pauta. Espera, ¡ay! Y el director, es verdad. Y Una un tal una Carlos pauta Torres. muy útil que me dio Manel. Ahora lo voy a dejar bien y no se lo merece. No, una pauta muy útil que me dejó Manel al principio de la película. Me dijo, ten en cuenta que esto es el principio del fin. Esto no es una película postapocalíptica, es una película que empieza hoy y acaba de aquí 2 meses. Entonces, me dijo, fíjate que no se trata de que de repente hay una autopista con miles de coches abandonados e infectados corriendo por ahí. Que va, porque la gente ha dejado el coche en su casa.
Fíjate por otro lado, o sea, lo primero que pasaría es que los servicios de recogida de basuras pues dejarían de pasar. Entonces, ese es un mundo con mucha basura, con mucha mugre, y esto me ha ayudado mucho a anclarme la verosimilitud, para alejarme de lugares comunes, sobre todo de postapocalipsis, porque no hay postapocalipsis, sino pensar realmente cómo sería una sociedad, bueno, también por ejemplo el mundo animal, ¿no? Que eso lo vimos con el COVID, a la que estuvimos encerrados un mes, de repente ya oías pájaros y los jabalíes llegaban. Entonces, todas estas minucias a mí me ayudaron mucho a la hora de diseñar la película, por esta indicación tan concreta que me dio Manel. Vale, antes he dicho novela gráfica, se me dio la cabeza, que no pensaré después. Y una novela. Que te voy a decir, porque a mí me gusta mucho la película, porque a mí se utiliza muy bien y creo que también es parte de la esencia de esta película, los espacios cortos, ¿no? Las habitaciones. Claro. A mí se apostaba me supongo que será por tema de presupuesto, pero la verdad es que a mí sido muy artesano en ese tema, porque la verdad es que la peli tiene su propia esencia y su propia personalidad, apostando por su espacio, un espacio más cerrado, habitaciones. No es por tema de No, presupuesto. se vio de manera muy orgánica, de hecho. Yo creo que Claro. también la película, o sea, empieza, ¿no? Como con el COVID, Sí, ¿no? Con un es. tío que tiene que estar Tipo confinado encerrado. en su casa, entonces eso, la historia te lo pide. Y luego también no olvidemos que estamos en un entorno más rural, ¿no? Estamos en Claro. una urbanización alejada, entonces orgánicamente la película no nos pedía, o sea, tampoco tener hordas y hordas de No, infectados, o sea- porque las hay en los momentos puntuales, Correcto. ¿no? Donde lo Y sobre todo un necesitan. personaje que se mueve por necesidades muy fisiológicas. O sea, si tiene hambre, pues va a entrar en casas de gente a ver lo que tiene. Más allá de eso, yo, y seguro que todos los directores y directoras que poblamos la sociedad, somos fans de la escena de Parque Jurásico de los velociraptores en la cocina. Entonces, que para mí eso es mucho más tenso y mucho más incómodo. O sea, generar acción patosa. O de la pelea de Sean Connery contra... Ahora no me sale su nombre, el actor de Tiburón, Desde Rusia con Amor, que pasa en un vagón de tren. O sea, a mí eso es lo que me hace vibrar. Entonces, está hecho muy a propósito y no necesariamente por temas de presupuesto. Pues si no por eso, la verdad es que lo habéis hecho muy bien. La verdad que le da un poco una película un tono bastante personal, y eso yo creo que también es un triunfo, también desde mi punto de vista, que la gente a lo mejor no puede estar de acuerdo. Y te quería preguntar sobre el protagonista, Francisco Ortiz, el actor. ¿Os costó mucho ver en él al protagonista? ¿Fue una amor a primera vista? ¿Cómo fue la elección de este protagonista? Pues no, la verdad es que para mí es una traducción, una translación mimética de lo que se te viene a la cabeza cuando lees la novela. Para mí Francisco Ortiz es el protagonista de la novela, es Manel. Puedes hacer muchos tipos distintos de adaptación, ¿no? Por ejemplo, en Psicosis de Hitchcock, en la novela original, Norman Bates es gordo, viejo, seboso, feo. En la película es Anthony Perkins, guapísimo, delgado, hecho un pincel. O puedes hacer a lo mejor otra adaptación donde capturas el espíritu del personaje, pero físicamente es distinta. Aquí no, aquí es una traducción directa del imaginario de Manel Loureiro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues si se juega esto, ¿no? Pues entonces ya es mucho más fácil también hacer el casting de los demás personajes, porque estamos apostando por exactamente la esencia y el físico que te viene a la cabeza al leer la novela. Y quería hablar más allá de esta que de zombies, me gustaría un poco hablar también de las temáticas que recorren la peli, porque bueno, al final una película de zombies también habla mucho del ser humano. ¿Qué temas también habéis querido recorrer el tema del ser humano? De la bondad, de la violencia, del hombre que se come al hombre, que es más peligroso, los zombies y el hombre en sí. ¿Quieres contarla tú esta? Sí, sobre todo es la historia de la pérdida de los principios sociales, es decir, de cómo rápidamente un montón de cosas que damos por supuestas se van por el fregadero en cuanto las cosas empiezan a poner feas. Esa expresión que dice que estamos a 3 comidas calientes y 2 duchas del salvajismo, es cierto, es verdad, es decir, tenemos un barniz social que nos permite relacionarnos y mantenernos en sociedad. Cuando las cosas empiezan a ponerse feas, cuando nuestra seguridad, nuestras necesidades básicas o la de nuestros hijos empiezan a estar amenazadas, de repente todo eso salta por los aires. Pero, curiosamente, hay gente que en esta película se ve, además, es decir, no abandonan la esperanza. Personas que son buenas, personas que quieren
seguir apostando por una sociedad organizada, y el personaje que interpreta Francisco Ortiz es ese tipo de personas. Una persona que cuando tiene que entrar a robar en una casa ajena, aunque está en medio de una situación de derrumbe y de caos, él se siente violento, sabe que está robando, que eso no está bien, que tiene una vecina que es una señora mayor impedida y sabe que es una carga para él, y aún así entiende que su obligación moral es atenderla, que es una persona que cuando se encuentra en una situación extrema, rodeado de un montón de gente que ha saltado ya por ese precipicio, que ha dejado atrás todos los principios morales cuando sube a bordo de este barco del Zarenkiewicz, él todavía tiene principios morales que le ayudan a distinguir qué es lo que está bien de lo que está mal. Esa es la diferencia, eso es lo que hace grande al personaje de esta historia, y eso es precisamente la reflexión de fondo, una de las reflexiones de fondo que quiere transmitir la película, que incluso en medio del caos, incluso en medio del desastre, hay lugar para la esperanza. Exacto, y una cosa que trabajamos mucho con Francisco Ortiz es la idea de que este personaje cree que en todo momento la sociedad, tal y como él la conocía, va a volver. En una película apocalíptica o postapocalíptica, los personajes ya saben que viven en este infierno y es la realidad que aceptan. Pero aquí, al estar contando el principio del film, para mí era muy importante explicar que hay personas, y probablemente nos pasaría a nosotros, que no te acabas de creer que esto se acaba. Entonces, nuestro personaje, más allá de ser una persona muy noble y con un compás moral muy bien calibrado, él cree en todo momento que el estado de bienestar del cual es hijo va a volver, y que la ley hay que quebrantarla lo mínimo posible, porque es que luego igual hay consecuencias legales. Mientras que ves personajes de otras culturas y de otros gobiernos que se aproximan a este mundo de otra manera. Además, el tema un poco del COVID tan cercano también difumina un poco la realidad y la ficción, ¿no? También, que ayuda un poco a difuminar esas fronteras, ¿no? Bueno, lo que hace es que el salto de fe que tú le pides al espectador sea menor, ¿no? Porque ha pasado por algo que de alguna manera lo ancla todavía más a ese punto de vista realista que hemos querido mantener, ¿no? Exacto. Y bueno, ya para ir terminando, la película no voy a decir al final, pero bueno, ¿os atrevéis? ¿Se va a atrever Prime Video con la segunda parte? Eso depende de vosotros, eso depende De todos los espectadores. de los espectadores, de cómo funciona la película. Hombre, a mí me gusta el final, o sea, tengo ganas de ver más. Aquí hay que apostar por la segunda película ya, Venga, Bien, bueno, pues vamos a por a eso vamos. Sí, sí. Esperemos que así Bueno, sea. pues, sobre todo desea suerte a la película y a vosotros, que ojalá nos veamos en una segunda parte. Venga, Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Vale. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao. Chao, chao.